En este video vamos a resolver un ejercicio de cinemática del sólido utilizando las ecuaciones del movimiento relativo. El ejercicio me da este ensamblaje, este mecanismo de una barra, la cual está unida a los cojinetes en A y en E. Este ensamblaje gira con una velocidad angular omega 1, como se muestra en el gráfico, y a la vez el collarín C se mueve en la barra BD. Los datos del problema son la velocidad angular omega 1, que vale 3 radianes por segundo, la distancia en ese instante que queremos calcular los parámetros cinemáticos de X, que vale 5 pulgadas, y la velocidad del collarín relativa a la barra BD, que vale 34 pulgadas por segundo. Y me pide calcular el ejercicio para este instante, cuánto vale la velocidad y la aceleración del collarín C, la velocidad y la aceleración totales, cuando X vale 5 pulgadas. Por supuesto, tenemos que utilizar en este caso las ecuaciones del movimiento relativo, que dice que la velocidad del collarín C, de un punto C cualquiera, vale la suma de la velocidad de arrastre y la velocidad relativa. Para esto tenemos que identificar cuál es el movimiento de arrastre y cuál es el movimiento relativo primero que todo. Bueno, como vemos acá es bastante claro que el movimiento de arrastre es aquel que está arrastrando propiamente dicho al otro movimiento. Es decir, acá tenemos dos movimientos. Uno que es la velocidad omega 1, el movimiento de rotación de toda la barra, y el otro es el movimiento relativo del collarín en la barra BD. Es decir, el movimiento de rotación omega 1 va a estar arrastrando, por así decirlo, el movimiento del collarín relativo a BD. Es decir, cuando se mueva la barra debido a la rotación, este movimiento va a ser arrastrado por esa rotación. Y entonces este movimiento del collarín lineal en la barra BD va a ser el movimiento relativo. Entonces, para identificar y ver cómo calcular las velocidades de arrastre relativa, lo que tenemos que hacer es, por así decirlo, apagar el movimiento que no estamos analizando. Si queremos analizar la velocidad de arrastre, ver cuál es la velocidad de arrastre, apagamos el movimiento relativo. Es decir, el movimiento relativo es el del collarín relativo a BD. Entonces apagamos ese movimiento y el movimiento de arrastre va a ser este collarín C girando alrededor del eje de rotación. Es decir, va a describir una trayectoria, una circunferencia rotando alrededor de el centro, el eje de rotación, perdón. Entonces la velocidad de arrastre para este caso va a ser directamente producto vectorial omega 1 vectorial RC, el vector que va desde el eje de rotación hasta el punto en cuestión. Ahora, para ver cuál es la velocidad relativa tenemos que apagar, por así decirlo, el movimiento de arrastre, es decir, esta rotación no existe más, y vemos cuál es el movimiento relativo y tratamos de deducir cuál es la velocidad o cómo calcularlo. Entonces, si apagamos la rotación de omega 1, el único movimiento que va a tener lugar es el movimiento del collarín en BD. Entonces, directamente la velocidad relativa es la velocidad U marcada en el gráfico. Entonces, tenemos identificado cómo calcular las dos velocidades. Vamos a empezar calculando la más fácil, que es U. U está dada como el módulo, pero queremos calcular el vector de la velocidad U. Entonces lo que vamos a hacer es la estrategia siguiente. Al módulo le vamos a multiplicar por un versor en la dirección y el sentido de BD, que es la dirección y el sentido de esta velocidad relativa. Entonces, vamos a identificar el vector RBD, que lo podemos calcular como RD menos RB. Si hacemos el cálculo, RD vale 30 en I menos 8 en J pulgadas, menos el vector RB, que vale
8 en J positivo, que como acá está el menos, queda negativo. Entonces si hacemos la suma de los dos y calculamos RBD, va a dar 30 pulgadas menos 16 pulgadas en I y en J. Ahora, para calcular el versor EBD en esta dirección, es decir, el vector unitario en esta dirección, lo que tengo que hacer es dividir RBD por el módulo. Y de esta manera hallo el versor que me da dirección y sentido en la dirección de la velocidad. 0,88i menos 0,47j sin unidades. Y ahora sí puedo multiplicar este versor que me da dirección y sentido de la velocidad por el módulo y voy a obtener el vector velocidad relativa u. Hacemos el cálculo y calculamos el vector velocidad relativa. Ahora lo que resta calcular es la velocidad de arrastre que habíamos identificado, que es omega 1 vectorial RC. Para eso nos vamos a valer de este triángulo. Vamos a calcular primero el ángulo φ. Siguiendo este triángulo B, esta esquina y la esquina D. Si hacemos la tangente de ese ángulo φ, va a ser el cateto opuesto, que es 16 pulgadas, dividido el cateto adyacente, que es el largo de 30 pulgadas. Acá podemos despejar φ, que da 28,07 grados. Tenemos φ. Ahora, lo que queremos calcular es el valor de RC, porque omega ya lo tenemos. Sabemos cuánto vale la velocidad angular y lo que queremos calcular es el valor de RC. Entonces vamos a hablarnos de este ángulo que recién calculamos para calcular cuánto vale RC. Vamos a utilizar ahora trigonometría, pero para este pequeño triángulo entre B, esta esquina, el cotarín C, ese triángulo que también tiene este ángulo φ, y para ese triángulo la tangente de φ va a ser el cateto opuesto, que es este segmento amarillo, que lo podemos escribir como 8 pulgadas menos el módulo de RC, es decir, le restamos el total, el segmento azul, la flecha azul, y nos va a dar el segmento amarillo, que es el cateto opuesto que va arriba. El cateto adyacente vale X, que son 5 pulgadas. De acá, si despejamos, podemos calcular cuánto vale RC, que vale 5,33 pulgadas, y obtenemos el módulo. La dirección de la sabemos, es la positiva en el versor J de RC. Entonces directamente podemos calcular la velocidad de arrastre omega 1 vectorial RC haciendo el producto vectorial. Omega 1 va a valer, si hacemos la regla de la mano derecha, va a valer menos 3 en el sentido negativo de la componente X, 0 en las restantes, y el vector RC va a ser 5,33 positivo en las Y. Y esto, si resolvemos, me va a dar 16 pulgadas por segundo negativo en el versor K. Sumando las dos velocidades, arrastre y relativa, podemos calcular la velocidad total de C, que me da el valor que se muestra en la pantalla. Tenemos la primera incógnita, que es la velocidad en C. Me falta calcular la aceleración del punto C. Para esto, otra vez vamos a utilizar las ecuaciones del movimiento relativo, que dice que la aceleración de un punto es la aceleración de arrastre en el punto, más la relativa, más la de Coriolis. Para calcular la aceleración de arrastre y la aceleración relativa tenemos que hacer la misma estrategia que hicimos cuando calculamos las velocidades. Es decir, para calcular la aceleración de arrastre hay que apagar el movimiento relativo y ver qué aceleraciones están jugando ahí. Entonces, si analizamos el movimiento de arrastre sin considerar el movimiento relativo, que es el de U, vemos que este punto C giraba alrededor de el eje de rotación a una velocidad angular constante omega 1. Ese movimiento de rotación va a tener asociada una velocidad que es una aceleración que es la aceleración normal. Es decir, la única aceleración de arrastre va a ser la aceleración normal de ese movimiento relativo. La aceleración relativa, ahora si apagamos el movimiento de arrastre, vamos a ver que es 0 porque en el movimiento relativo el cotarín se mueve a velocidad constante por BD
y ese movimiento no trae consigo ninguna aceleración. Y finalmente la aceleración de Coriolis, que por definición es 2 veces la velocidad de arrastre vectorial, velocidad relativa. Entonces acá expresamos las tres velocidades, las tres aceleraciones. La aceleración de arrastre va a ser la aceleración normal del movimiento de arrastre, omega 1 vectorial velocidad de arrastre, aceleración normal. La aceleración relativa dijimos que era 0 porque no tiene aceleración el movimiento relativo. Y la aceleración de Coriolis, que por definición es 2 veces la velocidad de arrastre vectorial velocidad relativa. Si ahora resolvemos, hacemos los dos determinantes, el de la aceleración de arrastre y el de la aceleración de Coriolis. Ponemos aquí la velocidad angular de arrastre, la velocidad lineal de arrastre y del otro lado la velocidad de arrastre y la aceleración relativa para Coriolis multiplicado por 2. Y esto, si calculamos, me va a quedar que la aceleración del punto C es menos 48 pulgadas por segundo cuadrado en J más 96 pulgadas por segundo cuadrado en K. Y así resolvemos el ejercicio.